Jerusalén, la ciudad sagrada, estaba al borde del colapso. Año 70 después de Cristo. El Imperio Romano, bajo el mando del general Tito, lanzó su ataque final contra los judíos rebeldes. Lo que siguió fue una de las masacres más devastadoras de la historia. Hoy te contaré cómo los romanos destruyeron Jerusalén y el Templo de Salomón, marcando el fin de una era para el pueblo judío. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Y qué consecuencias tuvo este conflicto? Acompáñame a descubrirlo. Para entender la destrucción de Jerusalén debemos retroceder unos años. En el 66 después de Cristo, el pueblo judío se rebeló contra Roma en lo que se conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana. Las tensiones habían crecido por los altos impuestos, el abuso de los procuradores romanos y el choque cultural entre romanos y judíos. La guerra comenzó con una revuelta en Jerusalén, en la que los rebeldes lograron expulsar a la guarnición romana. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, para sofocar la rebelión. Con su hijo, Tito, fueron tomando una a una las fortalezas judías. En el 69 después de Cristo, Vespasiano fue proclamado emperador y dejó a Tito a cargo del asedio final, Jerusalén. Tito llegó con 4 legiones y rodeó Jerusalén. Dentro de la ciudad, la situación era un caos. No solo estaban los romanos afuera, sino que dentro, varias facciones judías peleaban entre sí. Faltaba comida y la peste se extendía. Tito primero intentó negociar la rendición, pero los rebeldes rechazaron la oferta. Entonces, ordenó construir un muro alrededor de la ciudad para que nadie pudiera entrar ni salir. El hambre comenzó a hacer estragos, la gente moría en las calles y algunos incluso recurrían al canibalismo. Los romanos atacaron con catapultas, arietes y torres de asedio. Poco a poco fueron rompiendo las murallas de Jerusalén. Tras semanas de combates, lograron penetrar la ciudad y comenzó una masacre. Los romanos arrasaron con Jerusalén. Casas incendiadas, miles de muertos en las calles. Pero el mayor golpe fue la destrucción del segundo templo. Las fuentes dicen que Tito no quería destruirlo, pero sus soldados, enfurecidos por la resistencia, lo incendiaron. El oro del templo se derritió entre las grietas de las piedras y fue saqueado. El templo, el corazón del judaísmo, quedó reducido a cenizas. Decenas de miles fueron masacrados o vendidos como esclavos. Otros fueron llevados a Roma para morir en el Coliseo en espectáculos sangrientos. Con Jerusalén en ruinas, la rebelión terminó. Los judíos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo, en lo que se conoce como la diáspora. El templo nunca fue reconstruido y solo quedó el Muro de las Lamentaciones. Tito regresó a Roma y celebró un gran triunfo. En el Foro Romano, el arco de Tito conmemora esta victoria con relieves que muestran el saqueo del templo, con la menorá llevada como botín. Este evento cambió la historia para siempre. Jerusalén pasó siglos bajo dominio extranjero hasta el siglo XX, cuando la historia dio otro giro. La toma de Jerusalén en el 70 d.C. fue uno de los eventos más traumáticos de la historia judía. Un enfrentamiento entre un imperio todopoderoso y un pueblo que se negó a rendirse. ¿Crees que Roma fue demasiado brutal en este conflicto o simplemente estaba haciendo lo necesario para mantener el control de su imperio? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima, amantes de la historia.